Saludos, bendiciones por aquí nuevamente, anunciadora de buenas nuevas de la comunidad Crecimiento para Ti. Soy la pastora Yasmira, Fe Mayor, a sus órdenes. Una vez más estoy por acá para compartirle una palabra. Y como estamos en las festividades de Purim, se están haciendo ayunos, se está convocando a la festividad, a un gran compartir, porque de eso se trata Purim, la festividad de una comelona, de hacernos regalos y todas esas cosas. Pero debido a eso yo les quiero hablar sobre la reina Esther y sobre Mardoqueo, sobre el libro de Esther, algunas situaciones presentes en este libro de Esther. Es un libro muy corto, de 10 capítulos. Y por supuesto quiero tratar de darle lo más que pueda. No voy a leer por supuesto todos los versículos. Usted puede leer el libro de Esther, es una enseñanza hermosa que el Padre nos deja en ese lugar. Y aunque el nombre del Todopoderoso no aparece por ningún lado en este libro de Esther, podemos ver su mano metida en todo esto. Está muy claramente la mano de Dios metida en este libro de Esther, en la vida de Esther. Así que vamos a comenzar porque no sé el tiempo que me voy a demorar y no quiero hacerlo largo, ¿ok? Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Padre, por este momento que me permites poder impartir tu verdad, Señor. Como es el libro de Esther, Señor, danos una palabra a través de Esther, de Mardoqueo, de estos personajes que aparecen en este libro, Señor, para que nosotros aprendamos de ellos, Señor, para estos días, para este tiempo, para esta temporada. Así que, Padre, te doy gracias por la asistencia de tu Espíritu, en el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Entonces, les comienzo leyendo el primer versículo del primer capítulo. Aquel que no ha leído el libro de Esther, yo lo animo a que lo haga. Es un libro corto, es un libro muy hermoso, es un libro donde se decreta una festividad. El mismo pueblo, el mismo Mardoqueo y Esther, pues decretan 2 días festivos, que se les dice Purim, que es la fiesta de Purim. Y aconteció en los días de Asuero, el mismo Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. El rey Asuero o el rey Jerjes, como también se le conoce, mire, tenía dominio sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, o sea que era un extenso territorio, ¿ok? Pero se dio una festividad, él estaba celebrando, ¿ok? Celebraba y tuvo muchos invitados. Dice que celebraba, tuvieron 180 días haciendo una celebración, celebrando tal vez sus bodas, no da una especie, no especifica, pero algunos dicen que estaban celebrando sus bodas con la reina Basti. Entonces podemos ver que viene gente de las 127 provincias, vienen príncipes, viene gente importante a celebrar en el palacio del rey Artajerjes o del rey Jerjes o Asuero. Vienen a celebrar con él. Miren, usted lee todo esto y mire las riquezas que había, la hermosura que había en este palacio. También pasa que luego de terminado estos 180 días, se terminan esto y comienza, y el rey dice 7 días para compartir comida. Dice, cuando se cumplieron esos días, o sea, los 180 días, el rey brindó un banquete, y ese banquete duró 7 días y fue la capital de Susa, la ciudadela. Era una ciudad muy imponente y dentro de esa ciudad se encontraba el palacio del rey. Y mire lo que dice en el 6, donde la gente estaba. No era que era la habitación del rey, es que era donde estaban los invitados. Había allí toldos, ¿ok? Porque fue en el patio del jardín y colocaron toldos de fino lino, algodón blanco y azul. Dice que allí las columnas
eran de aros de plata, sujetos con cordones de lino, color púrpura. Los reclinatorios, que eran como unas camas, estaban, pero eran como unas camas y eran de oro, de plata, era muy hermoso. Así que era un palacio muy hermoso. Verdaderamente había mucha riqueza en ese lugar, ¿ok? Entonces, el Basti, que les digo que Basti significa una belleza deslumbrante. Eso es lo que significa nombre Basti. Ella tenía una belleza deslumbrante. Era una mujer muy hermosa, ¿ok? Entonces, también la reina ofreció un banquete para las mujeres de la casa real que pertenecían al rey Asuero. Se reunieron las mujeres allá aparte, ¿ok? Hacen también su festividad. Entonces dice que al séptimo día, o sea, ya terminando los 7 días de banquete, dice que el rey estaba alegre a causa del vino y ordenó a Memucán, a Mehumán, a Bigtán, a Abagtá, a varios de sus eunucos, vamos a abreviar, y les envía que condujeran a la reina Basti ante él con su corona real para mostrar su belleza a la gente y a los príncipes. El rey manda a llamar a Basti, a su reina. Pues, pero Basti le dice, no voy a ir. Se negó. Basti se negó a cumplir la orden que el rey envió a través de los eunucos, por lo que el rey se indignó y se enfureció. A todas estas vienen las críticas y les dicen, tú no puedes permitir eso, ya te ha faltado el respeto. Y si te lo faltó a ti, las demás, nuestras esposas, van a ver ese ejemplo y también nos van a irrespetar. No puedes permitir eso, ¿ok? Porque fue una falta de respeto. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando le faltamos el respeto a nuestros esposos. Tenemos que tener mucho cuidado. Como hija del Eterno, no podemos ser como Basti, que la llamó el esposo porque quería lucir su belleza. Quería decir, miren qué hermosa es mi reina. Y ella dijo, no, yo no voy. Nosotros tenemos que tener cuidado allí, ¿ok? Respetar a nuestros esposos. Porque nosotros también queremos que nuestros esposos nos respeten, pero también que nos muestren amor. ¿Ok? Y una de las cosas que yo pienso que el rey le iba a mostrar en ese momento, a pesar de que la iba a lucir, pero también le iba a expresar su amor delante de los invitados. ¿Ok? Porque era una cosa muy hermosa esa mujer. Pero ella se niega a asistir, entonces dice aquí, la reina Basti no ha faltado el respeto solamente al rey, sino también a todos los príncipes, a todos los pueblos que están en las provincias del rey Asuero. Y aquí hay que hacer algo, dicen ellos. No podemos dejarlo pasar. El rey no se puede dejar pasar este irrespeto, porque después nos van a querer irrespetar a nosotros también, nuestras esposas. Y le dice en el versículo 19, yo voy leyendo así salteado, ¿ok? Parece bien al rey, si parece bien al rey, expídase un edicto real de su parte, que sea escrito entre las leyes de Persia y de Media, porque esto estaba ocurriendo en Babilonia, pero en el reino medo-persa, ¿ok? Estaban en Persia, ¿ok? Que habían conquistado a Babilonia. Pero todavía estaba ahí un remanente judío. Todavía había pueblo de Eterno, había gente judía aquí, en este reinado, pues. Entonces ellos vienen y dicen, con carácter irrevocable que Basti no comparezca más ante la presencia del rey Asuero, y otorgue el rey su título de reina a otra más digna que ella. O sea, la sacaron. A lo mejor nunca la sacó del palacio, pero la recluyó por allá. Y aunque pudo haber tenido de todo, pero nunca más podía tener ni otro marido ni nada. ¿Cómo puede ser que sí la sacaron? Que la echara del palacio. Pero son costumbres que tenían. Después que ellos tenían sus concubinas, así ellos no
el rey no tuviera más intimidad con esa concubina, ella no podía, ellas se quedaban allí dentro del palacio y no podían tener más marido. Luego, en el capítulo 2, basado en esto que acabamos de leer, pasa algo. Déjenme ver, mirar por aquí, que tengo algo por aquí que les quiera compartir porque tengo mis notas aquí. Ok, entonces podemos ver también que entonces Esther es traída, buscan muchas doncellas, mujeres vírgenes y hermosas, ok, para escoger la nueva reina. Miren si no era un plan del Eterno, ok, que aunque no nombran al Señor, no nombran la palabra de Dios, ni Elohim, ni Jehová, pero podemos ver la mano de Dios en todo. Como Dios ni se adelanta ni se atrasa. Dios tiene todo calculado. Entonces llaman a jóvenes doncellas de todos lados, ¿ok? Y allí viene Mardoqueo, que era el primo, aunque dicen que era el tío, pero las escrituras dicen que era el primo. Y Mardoqueo significa, ese nombre significa pequeño. Al parecer era un hombre de baja estatura. Y Mardoqueo venía de la tribu de Benjamín, era pariente de Saúl, el primer rey de Israel. Porque dice, nombran a su tatarabuelo Cis, el padre de Saúl. O sea, que venía de ahí, que de una manera sí tenía cierta realeza, él y Esther. ¿Ok? Porque Saúl había sido el primer rey de Egipto. O sea, sí había algo de realeza en ello. ¿Ok? Entonces dice aquí que el Mardoqueo lleva a su sobrina. Los padres de Esther, que se llamaba era Hadassah, ¿ok? Hadassah era su nombre hebreo y Esther era su nombre babilónico. Ya les voy a decir lo que significan cada uno, ¿ok? Entonces Hadassah, que es Esther, hija de un tío suyo, o hija de un tío, hija de un tío de Mardoqueo, o sea que era primo. Entonces Mardoqueo, cuando murieron sus padres, él se hizo cargo. Eran primos, pero Mardoqueo era un hombre mayor que ella. Ella sería una niña cuando sus padres murieron. Y Mardoqueo la introduce allí, llevado y guiado por el Espíritu de Dios, por la mano de Dios, por lo que se avecinaba. ¿Ok? Entonces ella halló gracia entre los eunucos. Hubo un eunuco que le dio 7 doncellas para que estuvieran con ella, le proveía de todo ese eunuco, Agai, el eunuco Agai, que era el que atendía a las mujeres, a estas doncellas que venían, ¿ok? Pero Esther desde un primer momento cayó en gracia, la gracia que nos da el Padre Celestial. Esa fue una gracia que el Señor le dio a Esther, porque ella necesitaba estar en un lugar de autoridad, en un lugar donde ella era o iba a jugar un papel fundamental en la salvación del pueblo del Eterno, ¿ok? Entonces, ella es introducida, pero ella nunca revela que ella es judía, ¿ok? Ella nunca reveló eso. Ni Mardoqueo así no revelaba, no hablaba tampoco. Ella era una mujer que fue muy bien educada y formada por su pariente, por Mardoqueo. Fue una mujer que obedeció todo lo que Mardoqueo le decía. Usted puede leer la escritura y se va a dar cuenta cómo ella obedecía todo lo que Mardoqueo le decía que hiciera. Ella no se ponía a replicar. Dios nos dice una cosa, nos da una instrucción y nos ponemos a replicar con el Señor. O nuestros esposos nos hablan, nos dicen algo y nos ponemos a discutir con nuestros esposos. Esa no es la idea. La idea es, claro, siempre sea algo que no vaya en contra de la voluntad de Dios, de la palabra. En eso también tenemos que estar claros y estar, ¿ok? Porque a mí no me pueden decir, mira, inclínate a adorar esta imagen. Ni mi esposo ni nadie lo puede hacer, ¿ok? Pero en cuanto a otras cosas que nos dicen nuestros esposos o nuestros padres que hagamos, pues nos debemos obedecer. Miren, él era como un padre para ella y ella le obedeció en todo. Entonces ella estaba preparada, fue una chica preparada. Aprendió al respeto y la obediencia, cosa que no tenía Basti, que no respetó a su esposo, ¿ok? No obedeció a su esposo.
no se sujetó a él. Entonces hubieron problemas y por esa situación ella perdió su reinado, ¿ok? Entonces podemos ver que Hadasa la tengo por allá, pero Hadasa significa la poderosa. La poderosa. Pero Esther, como es un nombre babilónico, ese nombre en el idioma babilónico, ¿qué? Es Istar o Astarte, diosa babilónica del sexo. Eso no significa Esther. Una diosa. Una diosa. La diosa Istar o Astarte. Ok, entonces tenemos que tener cuidado con los nombres que le ponemos a nuestros hijos. ¿Okay? Mientras que Hadasa dice por acá, no sé si lo tengo aquí o por allá, o por otro lado, ese significa la poderosa. Y Amán, que ya vamos a hablar de Amán, significa el magnífico. Bueno, seguimos aquí un poquito. Aquí, voy por acá. Entonces, para las casadas necesitamos conocer a nuestros esposos. Hay veces que no, claro, uno se va conociendo en el noviazgo. Pero nos conocemos plenamente cuando nos casamos, ¿verdad? Conocemos todo. Porque tenemos una intimidad, porque dormimos juntos, porque compartimos juntos, comemos juntos. Estamos en un mismo cuarto. Hay una intimidad, hay amor, pero debe haber respeto, comprensión. Y Esther estaba preparada para eso. A pesar de que era una doncella, pero había sido preparada. Pero resulta que a estas doncellas, cuando las trae, ellas no es que van de una vez al rey a presentarse, no. Miren lo que dice aquí. A ellas se les prepara por 1 año. 6 meses con óleo de mirra y otros 6 meses con perfumes y atavíos femeninos. 6 meses, por aquí tengo algo sobre eso. 6 meses son para un proceso de desgaste, un proceso de purificación, un proceso para pulirlas, para limpiarlas, para que quitarle todo, porque aquellas que venían de un campo, qué sé yo, porque eso recogían, iban a los campos, iban a las provincias y buscaban a las mujeres más hermosas, a las doncellas, ¿ok? Y era algo que era un trabajo que se hacía por 6 meses de limpieza. Por eso dice que era con óleo de mirra. Eran lavadas. Mire, si tenían callos, mira, le quitaban, empezaban a darle con piedra, con cuestiones. Mire, es que le ponían la piel, pero suavecita, pues. Todo. Era por 6 meses. Fue un trabajo. ¿Y sabe qué nos recuerda eso? El trabajo que nosotros tenemos que hacernos como la novia del Eterno. Ellas se estaban preparando para el novio, para el rey. Nosotros nos estamos preparando en esta tierra para el novio, para nuestro amado Yeshua, para las bodas del Cordero. Nosotros no podemos llegar así como estamos, porque nosotros todavía hay muchas cosas que pulir, que quitar, que delastrar. Hay muchas cosas. Nosotros no nos podemos presentar así ante nuestro amado Yeshua, porque nos echa fuera. Tenemos que pulirnos, amados. Tenemos que delastrarnos. Tenemos que pasar tiempo con el Señor, tiempo de búsqueda, de hacer Torah. No como nos dijeron, no que, como dice, y lo tengo por aquí, cuando dice, no, que el Señor vino a abolir la Torah. Él dijo, yo he venido a cumplir la Torah. El que cumple Torah, entonces está alineado con el Señor. Está alineado, hay que cumplir Torah, hay que obedecer a las palabras. Así como al rey, a este rey pagano, se sometía a la gente, le rendían culto, se le arrodillaba, para ellos eran como un dios, cosa que no hizo nunca Mardoqueo ni Esther. Nosotros tenemos, a Esther la pulieron, la purificaron, la limpiaron, le quitaron todas las cositas,
todo, y no solamente a ella, todas las demás tenían que pasar por una limpieza y una purificación en esos 6 meses. Y los otros 6 meses que dicen que era con perfumes y atavíos femeninos, claro que sí, pero también se les instruía cómo debían comportarse en el palacio. ¿Cómo debía ser una mujer, una reina o una concubina del rey? ¿Cuáles eran los protocolos del palacio? A ellas se les instruyeron. No es que ellas fueron hasta el rey y no sabían nada, no. Ellas fueron instruidas en todo. Fueron ellas limpiadas, purificadas para que cuando el rey estuviera con ellos, esa piel suavecita, sin callitos, sin nada. ¿Qué les parece si nosotros los hijos del Eterno empezamos a hacer eso? Y nos vamos puliendo los callitos. Y vamos quitando las cosas que a Dios no le agradan en nuestras vidas. Ya no hay tiempo. Es el tiempo de una limpieza en nuestras vidas. ¿Ves cómo si nos habla la palabra? Nos está hablando de nuestra purificación también como novia del Señor. Aunque es una figura retórica, la novia del Mesías. ¿Ok? La Quejilá. Porque en realidad nosotros somos sus hijos, sus amigos, sus siervos. Porque el Señor los llamó discípulos, los llamó siervos, los llamó amigos. Nos llamaba así, así somos, ¿ok? Para Él. Entonces ella fue educada, comprendieron todo lo que tenían que comprender de su actuación, de su vida dentro de ese palacio, delante del rey, lo que podían y lo que no podían hacer. Todo, ellas fueron instruidas en todo. El Señor nos está instruyendo en todo a través de su Torá. El Señor nos instruye a cambiar nuestro estilo de vida. La vida de Esther cambió drásticamente, en un año cambió, fue transformada. Mire, nosotros tenemos 30 años en el Evangelio y seguimos siendo lo mismo. No podemos, amados, amigos, hermanos. Tenemos que cambiar, tenemos que limpiarnos. Y para eso el Señor nos ayuda. Pero nosotros tenemos que disponernos. Mire, el Señor hizo su parte. Él dio su vida. Él se sacrificó. Nos dio redención, pero la parte de mi actuación, en mi búsqueda, en mi entrega, eso es mío. Busco, estoy entregada al Señor, a su verdad, a su voluntad, a su palabra. ¿Estoy o no estoy? Eso es muy importante. No podemos, somos la novia de Yeshua. Y no podemos venir con vestiduras sucias. Dice que le dieron vestiduras. Que la vistieron, vestiduras nuevas, no con las que llegaron ahí, esas las botaron. Nosotros no podemos presentarnos en ese momento ante la presencia del Señor con vestiduras inmundas, con vestiduras sucias. El Señor quiere limpieza. Miren, hermanos, amados, hermanas, tenemos que limpiar, tenemos que vestirnos con vestiduras limpias. Como dice Apocalipsis, lino limpio y resplandeciente. Así está vestida la novia, con lino limpio y resplandeciente. No vamos a ir a entrar a esa boda, si no nos van a dejar entrar. No nos van a dejar entrar si nosotros llegamos con esa ropa, como somos nosotros, así no podemos entrar. Es lo que quiero que usted entienda. Si sigo siendo un mentiroso, embustero, fornicario, adúltero, hechicero, murmurador, criticón, practico hechicería, leo las cartas del Torah, veo pornografía, ¿usted cree que usted va a entrar así? No va a entrar. Discúlpeme, pero no va a entrar. La palabra es muy clara. Léala. Instrúyase. Que estoy bajo la gracia, no, que el Señor me va a perdonar. No, así no es. Así no funciona. Para ese momento, todavía estás a tiempo, y todavía yo estoy a tiempo de mejorar en esas áreas, en lo que yo todavía estoy sucia, estoy contaminada. Necesito limpiarme. Necesitamos limpiarnos porque no podemos llegar así. Es necesario deshacernos de las festividades paganas, porque eso es otra cosa. Deshacernos de las festividades
que Semana Santa, Carnaval, las Navidades, que pongo el árbol. Usted investigue porque todo está allí en el internet, usted investigue de dónde sale cada festividad, de dónde sale cada celebración pagana, el Día de las Madres, el Día del Padre, el día de esto, el día de aquello. Todas esas son festividades paganas. Entonces las festividades de Adonai, como es esta festividad de Purim que estamos celebrando, no las celebramos, ni siquiera nos damos por enterado. Nosotros tenemos que saber, los hijos del Eterno no podemos seguir indiferente e ignorando las escrituras. Nosotros tenemos que conocer las escrituras y lo que se celebra en cada festividad. Entonces, tenemos que apartarnos de esas festividades paganas. Tenemos que tomar decisiones. No podemos, hay veces que no, porque mi familia se me va a poner brava. No. ¿A quién tiene que agradar uno? ¿Al hombre o a Dios? Así que ahí se la dejo. Tenemos que tomar decisiones. No crean que hay veces que dice, si quieres casarte con el Cordero, más te vale odiar todas las cosas que él odia y amar todas las cosas que él ama. Tenemos que amar lo que el Señor ama. El Señor ama la Torá, ama su verdad, ama la justicia, ama a su pueblo, ama a sus hijos. Y nosotros tenemos que amarlo a él y amar su palabra, amar su mandamiento. ¿Ok? Porque si no nos vamos a echar fuera, como dice la Escritura. Hay una palabra donde dice que el que no estaba vestido con las vestiduras adecuadas fueron echados fuera. Y dice, también dice la palabra, que habrá llanto y lamento y crujir de dientes. ¿Por qué va a haber eso? Para aquellas personas que tuvimos la oportunidad de arrepentirnos, de hacer buenas obras, y no lo hicimos. ¿Qué obras estás haciendo tú? ¿Qué obras estoy haciendo yo? Porque hay que hacer obras. Dice que las obras justas de los santos son esenciales. Tienen que haber buenas obras en nuestras vidas. Ayudar a alguien, un enfermo, un hambriento. La palabra, servir al Señor, darle una palabra a alguien. Hay que hacer obras. La fe sin obra es muerta, dice las Escrituras. Bueno, la salvación es por gracia. Yo estoy leyendo aquí porque esto es un poquito largo. Ya de aquí, aparece Amán en el capítulo 3. Vamos a cortar un poquito aquí, me vengo un poquito para acá. Amán es el enemigo. Amán viene, él le decía Amán el Agagita, porque no voy a entrar mucho en eso, pero era amalecita. Y sabemos que los amalecitas son enemigos del Padre Celestial, ¿ok? Entonces, déjenme leer por aquí, por donde está Amán. Vamos a leer aquí el 3.1. Y dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo. Acordémonos que había un rey que Dios le mandó a Saúl que lo liquidara a todo. Y Saúl no cumplió con esa. Mató al pueblo, pero al rey y a la familia no los mató. Él viene de ahí, porque ese era Agag, si no me equivoco. Por eso es que le dicen Agageo, el agageo, ¿ok? Era un amalecita. No lo dice aquí exactamente, pero por su nombre se deduce que era un amalecita. No hay duda, ¿ok? Entonces él era después, llegó a ser el segundo después del rey. Pero Mardoqueo no lo rodaba. Mardoqueo, los demás se humillaban, les rendían pleitesía a Amán. Pero Mardoqueo no lo hacía. Mardoqueo creo que lo odiaba por la maldad que había en este hombre, ¿no? Y Amán se molestaba porque Mardoqueo no se postraba ante él. Los hijos de Dios no nos podemos postrar ante cualquier hombre. Nos postramos delante del Todopoderoso, ¿ok? No estamos para postrarnos y rendirle pleitesía, humillarnos No, eso no es lo que es Señor. Humillarnos delante del Padre, sí. ¿Cómo no? Eso sí lo hacemos. Y tampoco así nuestra vida corre riesgo a que me obliguen a que yo doble rodillas, como pasó con Nabucodonosor, a adorar la imagen de Nabucodonosor.
tampoco nos es permitido. O sea, no debemos ir con, o sea, que no quieran venir que uno transgreda la Torah, pues no lo permita. No vamos a transgredir la Torah. Entonces Amán planeó un plan para destruir a todos los judíos, porque él supo que Mardoqueo era judío. Lo que él no sabía era que la reina Esther también era judía y que era familia, por supuesto, de Mardoqueo. Eso él ni nadie lo sabía, ¿ok? Para ir resumiendo rapidito, entonces él habla con el rey para que le dé un edicto donde él, o sea, que le vendiera a los judíos. Él le iba a pagar al rey 10,000 talentos de plata por los judíos. El rey le gustó la idea, el rey no averiguó mucho de qué se trataba, le da el anillo para que selle, para que se haga ese edicto. En ese edicto había dentro de un año, no era de una vez. Uno cree a veces que las cosas ocurren de una vez. No. Uno tenemos que ver el tiempo, los meses. Entonces, él envía esto en el mes 3, en el tercer mes del año bíblico, ¿ok? Envía este decreto, bueno, eso se riega. Mardoqueo se entera de eso. Y Mardoqueo se humilla y va ante la reina Esther a buscar. ¿Ves? Empieza a llorar y el pueblo judío, cuando se entera de que iban a ser destruidos, empiezan a ayunar, a clamar, a vestirse de ceniza. Y lo mismo hace Mardoqueo y él se presenta ante el palacio. Y Esther manda a su eunuco a que vaya a averiguar qué era lo que pasaba. Y viene el eunuco, va y le hace, y el eunuco era el mensajero. Iba y venía, Mardoqueo le cuenta, le da una copia del edicto. Ella dice, pero ¿cómo hago yo? Porque una de las cosas que le habían enseñado era que ella no se podía presentar delante del rey si el rey no la llamaba. A no ser que él extendiera el báculo y la aceptara, ¿ok? Le perdonara la vida. A todas estas, ella los manda entonces a ayunar. Y ayunan 3 días. Dice, vamos a ayunar. Ayune todo el pueblo judío y Mardoqueo. Y yo voy a ayunar con mis doncellas por 3 días. Y después de eso me voy a presentar delante del rey. Si muero, que muera. Perezco, dice la reina Esther. Okay, fue una mujer valiente, sabia, entendida. Tuvo esos 3 días de ayuno y Dios tuvo que haberle hablado. Y haberle dado la estrategia para llegar hasta lograr destruir a Amán. Entonces ella a todas estas, al tercer día, ella se atavía y se presenta. Y cuando el rey la ve, el rey extiende su cetro. La gracia de Dios en la vida de ella. Y él le dice, ¿qué desea mi reina? ¿Qué quiere mi esposa bella, hermosa? Lo que tú quieras yo te lo voy a dar. Si quieres la mitad de mi reino, yo te lo voy a entregar. Claro, también eran palabras, ¿no? Entonces ella le dice que quiere una cena con él y con Amán. Entonces, bueno, es convocado. Y luego van a esa cena, a una cena de vino, toman vino, un banquete de vino, y él le vuelve a decir y él le vuelve a preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué tú quieres? Él sabía que ella quería algo, que ella iba a pedir algo. Él lo sabía. Pero ella, en este primer banquete, ella no dice nada, sino, no, vamos a preparar para mañana, rey, si usted le place venir con Amán a otro banquete, ¿ok? A todas estas, Amán se goza muchísimo, se siente muy contento porque la reina Esther lo convidó a él, ¿ok? No convidó a nadie más, solamente a él, ¿ok? Entonces podemos ver cómo viene y se presenta Mardoqueo. El Señor honra a Mardoqueo, porque Mardoqueo en una ocasión escuchó a 2 hombres del rey, trabajadores de la guardia, que querían matar al rey. Él escucha esto y se lo da a conocer al rey. Se hacen las investigaciones, es cierto lo que dice Mardoqueo, y a estos 2 los matan, ¿ok? Pero luego, en este capítulo 6,
viene el rey, se despierta. Aquella noche, se los leo, en el 6, capítulo 6, verso 1. El sueño huyó del rey y ordenó que trajeran el rollo de las crónicas, el cual fue leído delante del rey, y se halló escrito que Mardoqueo había denunciado a Bigtán y Tere, dos eunucos del rey, de los guardianes del palacio, que habían proyectado poner mano en el rey Asuero. Entonces el rey, en eso llega también Amán luego, y viene el rey y le dice: ¿qué le harías tú para honrar a una persona, a un hombre? Dime, ¿qué haría? Y entonces Amán empieza a decir: no, yo lo vestiría de ropa real, le pondría la corona, un anillo, y lo pasearía por el caballo del rey. Y entonces viene el rey y le dice: bueno, hazlo con Mardoqueo. Yo creo que se puso, casi que se desmaya Amán cuando el rey, porque él pensó que era para él. Pero resulta que era para Mardoqueo y lo tuvo que hacer, no le quedó de otra. Se fue furioso a su casa con su familia, y él elabora una horca para matar a Mardoqueo. Por esto que este es un mes de reversión. Es un mes de que el decreto que el enemigo decretó contra tu vida, contra mi vida, pues ahora en este mes duodécimo, que ya es el último mes del año bíblico, hay un decreto contra decreto. Porque a todas estas, vamos a ir resumiendo porque se me está acabando el tiempo un poco, ¿ok? Aunque el libro es corto, pero la historia, sin embargo, se lo he resumido lo más que he podido. Entonces, en ese segundo banquete, que llega Amán contento, ¿ok? Después que le elaboró la horca, porque se iba a llevar a Mardoqueo a la horca, lo iba dice que era que lo empalaban. No es que era que la horca era aquí, es que lo empalaban, hacían un palo fino y de ahí lo clavaban, lo metían. Miren usted el dolor, si esa persona estaba viva. Habían unos que lo hacían ya muertos, pero había otros, y lo que él iba a hacer era con Mardoqueo estaba vivo. Y se le revirtió. Bien, a todas estas, en el segundo banquete con Esther, el rey y Amán, él le vuelve a preguntar y ella le dice, les leo en el capítulo 7. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, si yo le place al rey, concédase mi vida por mi petición y la de mi pueblo por mi demanda. Porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, matados y exterminados, Señor. Y tomando la palabra el rey Asuero, preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer tal cosa? Y Esther le dijo: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Y Amán quedó aterrorizado. ¿Ok? Acontecieron otras cosas, pero no se las voy a contar, ustedes las pueden leer. Pero lo cierto es que el rey lo manda a que lo mate. ¿Ok? A que lo mate. Sacan del camino a Amán, pero resulta que quedó un edicto. Acuérdense del edicto de matar al pueblo judío, del cual Mardoqueo fue hasta la reina Esther. Pero entonces la reina Esther, ella se humilla delante del rey y le pide que por favor que revierta ese edicto de matar a su pueblo. Y el rey le dice: es que los edictos no se pueden revertir. Lo único que podemos hacer es crear otro edicto. Y ese otro edicto era que el pueblo de judíos se defendiera, que ellos lucharan por su vida. Ese era el otro edicto, así parafraseando, ¿ok? Y se elabora ese edicto, y ese edicto sale por las 127 provincias, por donde el mismo envió Amán su edicto. También la reina Esther y Mardoqueo enviaron en caballos veloces, porque eso se tardaban meses en llegar, y era apenas el mes, creo que era el mes tercero. Y en el mes duodécimo venía la matanza. Y por eso tenían que moverse rápido, porque era un territorio muy, muy grande, muy extenso. Entonces, se hace esto, es la única. Pero Dios revierte los decretos del enemigo contra su pueblo. Dios sí revierte, Dios sí tiene el poder, Dios sí tiene la autoridad. No como en el rey
Asuero, que él no lo podía hacer. Eso era una ley ahí, en los persas. ¿Ok? Entonces él no podía revertir eso, pero el Señor lo revirtió de otra manera en ese momento y salvó a su pueblo. El pueblo de Israel se defendió y fueron muchísimos los muertos. Hubo una matanza, pero no fueron los judíos, fueron los pueblos de Persia, el pueblo de Babilonia. La gente que fue a asesinar al pueblo judío en todas partes. Hubo esa matanza, ¿ok? En todos los pueblos que venían contra los judíos, ¿ok? Entonces podemos ver cómo el Señor revierte. Este es un mes donde el Señor revierte enfermedades, revierte la escasez, la miseria, todo diseño o antidiseño que el enemigo decretó contra mi vida, contra tu vida. Mire, en el nombre de Yeshua se tienen que quebrantar, porque el decreto del Señor es más poderoso que el decreto del enemigo. No puede. Los decretos del enemigo son invalidados. Se revierten en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando ellos ven y tienen éxito y todo eso, se proclama la festividad de Purim en celebración. Se celebra. Dice que Mardoqueo les ordenó que en el mes de Adar, el 14 y el 15 del mes bíblico, fechas bíblicas, pero que este año es 3, que es mañana, 3 y 4. Ok, si no me equivoco. Mañana 3, no, hoy es 3. Hoy es 3 y mañana 4 son 2 días de Purim. O sea, son 14 y son 15, ¿ok? En el calendario hebreo, pero en el gregoriano, en este que nosotros conocemos también, por supuesto el que vivimos, es 3 y 4. Donde se dice, como días en que los judíos tuvieron reposo de sus cenas. O sea, que se iba a celebrar, le dijo, celebren cada año, que lo celebremos. Como en los días de los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, en un mes que se convirtió para ellos en tristeza, pero que luego pasó a alegría. Este es un mes que para ellos entró en tristeza, pero que terminaron en alegría, en festividad, en gozo, donde ellos se compartieron, donde ellos compartieron comida, cocinaron, hicieron platos exquisitos, dulces, y compartían y le enviaban al vecino y le enviaban para eso. Es Purim, un compartir con el que no tiene, compartir con el vecino, compartir comida, un plato de comida, una cena. Y hasta regalos se daban. Regalos también se dan. Entonces, eso es Purim. Que tú hagas una cena mañana y invites a algunos vecinos y tú compartas una sabrosa cena o una sencilla cena. No tiene que ser algo para tú cumplir y celebrar la victoria del pueblo de Israel, la victoria del pueblo del Eterno, que el Señor siempre está con nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Yeshua, todo decreto de muerte, de miseria, de escasez, de enfermedad, de hambre que el enemigo ha lanzado contra tu pueblo, ahora, Señor, va contra ese decreto. Queda anulado el decreto del enemigo. Queda quebrantado, destruido todo decreto del enemigo contra nuestras vidas, contra nuestra familia. En el nombre poderoso de Yeshua se revierte, Señor, todo decreto que lanzó el enemigo contra tus hijos, contra nuestras vidas, contra nuestra familia, se revierte en el nombre de Yeshua HaMashiach. Así que, mire, festejemos, celebremos la victoria. Dios estaba aquí aunque no apareció su nombre por ningún lado, aunque no vimos un profeta. Por el libro de Esther no vemos un profeta, pero vemos la mano de Dios metida allí para su pueblo, para guardar, para proteger a sus hijos, para estar pendiente de ellos, para dar ideas, estrategias. Podemos ver el propósito por el cual Dios envió a Esther, una mujer judía, a casarse con un rey pagano. Pero había un propósito y era la salvación del pueblo judío. Amén. Bendiciones, amados míos.